En el libro titulado, Jesucristo nunca ha existido, del investigador y escritor Emilio Bossi, se puede leer, y se debe, que en realidad Jesucristo no existió, no fue un personaje histórico. Los griegos y los romanos no oyeron hablar de él, su nombre no aparece en obras profanas hasta un siglo después y aún así indirectamente, a propósito de movimientos y de las persecuciones de la secta cristiana. En el mismo judaísmo no dejó una impresión muy duradera. Filón muerto hacia el año 50 nada sabe de él. Josefo nacido en el año 37 y que escribió hasta finales de siglo sienta su condena en algunas líneas como un suceso vulgar y al enumerar las sectas omite a los cristianos. Un escritor hebreo, Justo de Tiberíades compuso una historia hebrea desde Moisés hasta finales del año 50 y no cita siquiera el nombre de Jesucristo. Plutarco nacido 50 años después de Jesucristo, historiador eminente y concienzudo no pudo haber ignorado, de conocerla, la existencia de Cristo y sus proezas. Séneca no dice una palabra de Cristo aunque hablando de los cristianos no los distingue de los hebreos. El mismo silencio de la historia hacia Jesús, se produce así a los apóstoles acerca de los cuales no existen más documentos que los eclesiásticos. Los únicos autores profanos que han hablado de Cristo fueron el historiador hebreo Josefo, Tácito, Suetonio y Plinio. Se demuestra que Suetonio y Plinio entran en contradicciones y se excluyen uno a otro y las pocas líneas de Josefo y Tácito han sido falsificadas. Por si fuera poco, ninguno de los que debieron tener tratos con Jesús, como Pilatos, Anán, Caifás, etc., no dejaron rastro en su historia de estas relaciones. Los únicos testimonios que hablan de la vida y obra de Jesucristo son los evangelios y datan de los siglos 3 y 4 y no son prueba de la existencia de tal personaje. La vida, el pensamiento, la acción, la palabra, la doctrina de Cristo no existen en los evangelios, como no sea en cuanto son predichos por los profetas o previstos por el Antiguo Testamento. Si nace en Betlem, van a Egipto, si Herodes ordena la matanza de los inocentes, si vuelve a Galilea y vive en Nazaret, para poder llamarse nazareno, si encuentra a Juan Bautista, va a Cafarnaún, sana endemoniados, cura muchedumbres y les prohíbe que lo divulguen, habla en parábolas para no ser comprendido, Judas le traiciona, en la cruz pide de beber, etc. Es para cumplir las escrituras y las profecías. Cristo ni dijo ni fue el mismo, más que lo que la escritura había ordenado que hiciera o fuera. Por si fuera poco, existen numerosas contradicciones y omisiones entre los 4 evangelistas. Mateo y Lucas dan distintas versiones de la genealogía de Jesús. En cuanto al viaje de María y José, Marcos y Lucas se contradicen en si pasan o no por Jerusalén, si huyen a Egipto o no. Marcos y Juan nada dicen de la infancia de Jesús. Hay contradicción en cuanto a dónde vive y sus viajes a Jerusalén donde es conocido o no. Las hay también en si Juan Bautista conoce o no a Jesús, en el día de la última cena, en la escena del huerto de Getsemaní, ni en la hora de la muerte. En otro lugar de esta obra se pregunta el autor que si Jesucristo nunca existió, cómo y por qué fue inventado, para pasar a demostrar que otros personajes análogos e idénticos le precedieron en la historia de los mitos. En la antigua India hubo más de un dios redentor. Vishnu se encarnó 9 veces, tomando forma humana para redimir a la humanidad. En la octava se encarna en Krishna y en la novena en Buda. Krishna nace de una virgen y está vaticinado en los libros sagrados indios. Su venida le es revelada a la madre de la Virgen para dar el nombre de la misma y que se sepa el destino del que ha de venir. Hay un tirano que al enterarse en sueños de tal nacimiento y que le destronará ordena una matanza de los niños nacidos esa noche, el día del nacimiento, en un redil, es adorado por pastores. En fin que resucita muertos, cura leprosos, devuelve vistas y oídos. Un día que se enfadó con sus seguidores se les aparece con el rostro rodeado de tanta luz que estos no pueden resistirlo. A raíz de este hecho le llamaron, Jesús Krishna, nacido de la pura esencia divina. Todo eso ocurría 3500 años antes de nuestra era. La novena encarnación es como Buda. Fue revelada en sueños a su madre la grandeza del Hijo y el carisma que éste tendría entre sus semejantes. Escoge para nacer una casta principesca, como Jesús. La madre de Buda se llamaba Maya o Maya y le concibió fuera de toda relación sexual. Dotado de gran inteligencia maravilló los doctores con su sabiduría, abandonó el lecho materno para cumplir su misión. Fue tentado varias veces por el demonio pero salió victorioso de ellas. El más célebre de sus discursos fue, el Sermón de la Montaña. Como el de Jesús,
tuvo su discípulo traidor y sus dos discípulos diametralmente opuestos, lo mismo que Pedro y Juan. Después de su muerte se aparece a sus discípulos en forma luminosa con la cabeza rodeada con una aureola. En el budismo se encuentran todas las prácticas religiosas del cristianismo, y cuando los misioneros católicos se encontraron por primera vez con los monjes budistas, creyeron en un engaño del diablo. Mitra es el dios redentor de Persia. Llamado también Señor, nace, en la gruta de una virgen, el mismo día que nació Cristo, el 25 de diciembre, o sea el solsticio de invierno. La madre, como no podía ser menos, permanece virgen después del parto. Se anuncia astrológicamente por una estrella que aparece en el oriente y unos magos le llevan perfumes, oro y mirra. Muere como Cristo en el equinoccio de primavera y sus penas redimieron a la humanidad. En Egipto también tenían su dios redentor en oro Horus. Nacido de una virgen en el solsticio de invierno, muerto en el equinoccio de primavera y también resucitado. Tuvo su vida llevado por la virgen Isis en un asno. También Baco, llamado Salvador, nacía en el solsticio de invierno, después de muerto bajaba a los infiernos y resucitaba. La mitología del Antiguo Testamento se basa en estos conceptos fundamentales: Dios, la creación, la caída de los ángeles, el Edén, la serpiente y el pecado original, el diluvio, la torre de Babel, los ángeles y los demonios, el paraíso y el infierno, los patriarcas, un legislador inspirado y los profetas. Pero esta mitología no es original, pues la tuvieron otros pueblos antes que el hebreo. Dupuis, un dios nacido de una virgen, en el solsticio de invierno, y resucitado en la Pascua, después de haber descendido a los infiernos, un dios que lleva tras de sí un cortejo de 12 apóstoles correspondientes a las 12 constelaciones, y que hace pasar a la humanidad bajo el imperio de la luz, no puede ser más que un dios solar, copiado de tantos mitos heliosísticos que abundan en Oriente. Más evidencias: la estrella que estuvo presente en los lugares de nacimiento de estos personajes es Sirio, un sol lejano que parece un cometa, y hacia el 25 de diciembre en la cuenca del mar Mediterráneo parece que queda fija en el cielo muy cerca de la Tierra, apuntando a un lugar determinado, justamente el supuesto lugar de nacimiento. Sirio es acompañada por otras 3 estrellas alineadas que conforman el cinturón de Orión y son llamadas desde antiguo los 3 reyes o los 3 magos. Muchos de los siguientes personajes también tienen características parecidas: han nacido de una virgen, el 25 de diciembre, han sido niños prodigio, maestros jóvenes en el templo, fueron bautizados a los 30 años, tuvieron 12 discípulos, hicieron milagros, caminaron sobre las aguas, resucitaron muertos, finalmente fueron crucificados, enterrados, a los 3 días resucitaron y luego subieron al cielo. Se les conocían como la Luz, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Hombre, el Buen Pastor, el Cordero de Dios, la Palabra, etc.